Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. ¿Cómo se siente? No escuché. ¿Cómo se siente? Lo pregunto una vez más. ¿Cómo se siente? Gloria al Señor. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Somos hijos de quién? ¿Hijos de quién? Por ahí lo dijeron. Del león. Victoriosos. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios, como siempre lo hago y siempre lo digo. Gloria a Dios por el privilegio que nos brinda de poder estar aquí en su casa. Amén. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y entre tantos llamados, nos escogió a cada uno de nosotros para hoy hablar a nuestros corazones. Amén. Y usted debería agradecerle a Dios por eso. Dígale gracias, Señor. Gracias porque me escogiste. Gloria a Dios. Hoy una enseñanza especial de bendición para cada uno de nosotros, que lleva por título el orden de los factores. Hay una frase, esta es una frase muy conocida en la matemática, aplicada a la multiplicación. ¿Y cómo es el orden de los factores? No altera el producto. ¿Cuánto es 2 por 1? ¿Y 1 por 2? 2. ¿Cuánto es 5 por 3? ¿Y 3 por 5? El orden de los factores no altera el producto. ¿Correcto? Pero, ¿cuánto es 5 entre 3? 15 entre 3, ¿cuánto es? 5. ¿Y 3 entre 5? No da. ¿Y 3 entre 15? Entonces esto es algo que solo se aplica a la multiplicación y a la suma. 2 más 2, 2 más 3 son 5 y 3 más 2 son 5. Entonces, el orden de los factores. Asegura y dice que no altera el producto, pero no en todas las operaciones matemáticas, mayormente y absolutamente en multiplicación y unas que otras veces en sumas. De resto, el orden de los factores puede alterar el producto. Amén. Y yo quiero comenzar con una ilustración para que durante la enseñanza usted pueda ir entendiendo la idea del mensaje. Amén. Yo tengo por acá un recipiente. Usted puede verlo, ¿verdad? Está vacío, ¿correcto? ¿Lo vemos? ¿Sí? Está vacío. Amén. ¿Alguien puede cerciorarlo? ¿Sí? ¿Está vacío? Ok. Y vamos a comenzar a llenarlo. Tengo por acá unas piedras. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ya no está vacío, ¿cierto? Ahora está lleno. No entraría una piedra más. Consideramos que está lleno, ¿cierto? Sí. Vemos y decimos, está lleno, ya llenó. Pero si Ronald me trae algo que tengo por allá, entonces la idea cambiaría. Ya no pudiésemos decir que está lleno, porque esto me demuestra que aún hay espacio, ¿sí ve? Mire toda la arena que entró. Pregunto, ¿estaba lleno? ¿Estaba lleno? No, ¿verdad? Gracias. ¿Y ahora? Ahora sí está lleno. Ahora sí está lleno.
¿O no? Vamos a darle vuelta. Aquí queda un espacio. Tráeme más arena. Hay que llenarlo. La intención es llenarlo. Vamos a ver. Vamos. Ahora sí está lleno. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Listo, lleno. Cuando algo está lleno, entendemos que no cabe nada más, ¿correcto? Tráeme el otro que tengo por allá. Ahora, si usted ve esto, ¿usted me diría que está lleno? ¿Cabe algo más? Sí, ¿verdad? Y entonces comenzamos poquito a poco, ¿no? Para no hacer mucho desastre. Y el agua va entrando por los espacios más pequeños. Quiere decir que sigue habiendo espacio, ¿correcto? Y si yo me tomo el tiempo con mucho cuidado de ir echándole agua, llenando de agua, ella va entrando, ¿sí o no? Y me doy cuenta de que aún hay espacio. Y puedo seguirle echando agua y ella va a seguir entrando. Solo que tendría que ser más despacio, ¿correcto? Para que ella pueda bajar, absorber. Entonces quiere decir que cuando llenamos de piedras y dijimos que estaba lleno, en realidad no lo estaba. ¿Sí o no? Luego llenamos de arena y creímos que estaba lleno, pero en realidad no lo estaba. Siempre cabe más. ¿Sí o no? Siempre logró entrar más. Ahora, ¿sabe qué es tremendo? Que si yo vierto toda esta agua acá, este envase se va a ir llenando de agua, arena, piedra. Y si luego yo lo pongo a secar al sol, puedo volver a echarle agua. Y puedo seguir haciendo ese procedimiento. Ponerlo al sol, que seque, echarle agua. Ponerlo al sol, que seque, echarle agua. Y entonces siempre habría espacio para más, ¿correcto? El espacio nunca se acabaría. Siempre podría entonces tomar agua y echarle y vertirle cada vez más. Ahora, hablando del orden de los factores, ¿qué pasa si yo trabajo en otro orden? Voy a tratar de sacar las piedras que tengo por acá encima. Con cuidado para no quedar soltero. Ok. Vamos a ver si puedo sacar otra. Acá hay otra. Sacamos una más, aquí hay otra. Bien, tráeme la arena. Hay espacio, ¿cierto? Usted logra ver ahí el espacio. Parece que hay espacio. Vamos a ver. Se acabó la arena, pero hay espacio, ¿sí o no? Y si yo le vierto el agua, rebosó, pero esa agua va a ir bajando. Ahora, de principio logré meter en este pequeño recipiente todo lo que yo quería meter: piedras, arena y agua. Pero si yo lo hago en otro orden, por ejemplo en este orden, primero arena, luego el agua y ahora las piedras, no hay manera, no entran, quedan fuera, ¿cierto? Sí logra verlo. No hay manera de que estas piedras entren. Entonces ahí llegamos a el orden de los factores. Alteró el producto. Si no hubiésemos metido las piedras de primero,
nunca hubiesen entrado. Mire, el mensaje que hoy quiero compartir con usted es que cada una de estas piedras representan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada una de estas piedras representan la voluntad de Dios para nosotros. Toda esta arena, pequeños granos de arena, pueden representar cada uno de nuestros sueños, de nuestros anhelos y de nuestra voluntad. Y el agua puede representar vida, nuestra vida. Los esfuerzos que dedicamos y los esfuerzos que invertimos en nuestros sueños, en nuestras metas. Y el problema con el orden de los factores es que si primero no entra la voluntad de Dios, si primero no hacemos que en nuestras vidas entre la voluntad de Dios, entonces nunca va a entrar. Entonces nunca va a haber espacio para ella. Siempre va a quedar por fuera. El mensaje es uno. El orden de los factores, el correcto orden de los factores es primero Dios, su voluntad, sus planes, su voluntad, su propósito. Después, en el espacio que quede, va a entrar nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos. ¿Dónde va a entrar? En el espacio, diga conmigo, en el espacio que quede. Ahí va a entrar tu plan, ahí va a entrar tu sueño, ahí va a entrar tu anhelo. Y luego tú vas a vertir tus esfuerzos, tu vida, tu vitalidad, tus capacidades en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios para tu vida y en tus esfuerzos. Si lo haces de esta manera, todo va a quedar a la perfección y siempre habrá espacio para más. Cuando tú colocas en primer lugar la voluntad de Dios para tu vida, siempre, querido hermano, habrá espacio para más. Pero cuando tú colocas primero tu voluntad, tus planes, tus proyectos, tus ideas, le colocas empeño, esfuerzo y dedicación y te olvidas de colocar a Dios primero, cuando quieras hacerlo, ya no va a haber espacio. Y sin Dios, querido hermano, no hay fundamento, no hay fuerza. Si a eso yo le echara un poquito de cemento y lo pongo al sol, él va a endurecer. Pero con 3 golpes, se rompe. Porque es pura arena, es puro barro. Pero si yo, amado hermano, coloco la piedra primero, luego la arena, el cemento, esto no lo rompe cualquiera. Esto tiene fuerza. Esto es firme. Cuando tú, querido hermano, en tu vida colocas a Dios primero antes que cualquier cosa, tú puedes tener una vida firme. Cuando tú en tus planes, en tus proyectos, tú primero colocas a Dios y basas tus planes, tus ideas, tus sueños, tus anhelos en la voluntad perfecta de Dios, siempre hay espacio para más. Y tienes la suficiente resistencia para que nada pueda destruirlo. Amén. En base a esta idea, y si puedes retirar por acá, hoy quiero compartir la enseñanza contigo.
El orden de los factores en Cristo altera el producto. En nuestras vidas hay algo que tiene que ir primero. Y lo sabemos muy bien. ¿Y es quién? ¿Quién? ¿Quién? Dios. El orden de los factores. Y voy a desglosar estas tres palabras: orden, factor y producto. Orden, factor y producto. Orden es colocar en el lugar que corresponde. Sencillo. Orden es colocar en el lugar que corresponde. Si tú no colocas las cosas como van, tú no estás siendo ordenado. Tú estás siendo desordenado. Por eso tiene que haber orden. Colocar todo donde va, donde debe ir. Y no donde nosotros creemos, no donde nosotros pensamos, no a donde nosotros nos parece que debería ir. Hay planes, hay sueños, hay metas, hay anhelos. Usted no se distraiga, mire acá, présteme atención. Pero si tú y yo, querido hermano, no caminamos en el orden de Dios y en cada paso que damos no involucramos a Dios en primer lugar, entonces todo está perdido. No hay orden. Y si no hay orden, ¿qué hay? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a traer ese desorden? Destrucción, caos, desastre, ruina. Factor es cualquier cosa que influya o contribuya en un resultado, ya sea una causa, una circunstancia o un elemento. El factor es todo aquello que influye o contribuye a un resultado, bien sea positivo el resultado o negativo. El factor son cada uno de los esfuerzos, cada una de las cosas que tenemos que involucrar en cada plan, en cada operación, en cada proyecto, para que nos den resultado, bien sea positivos o negativos. Según el ejemplo que acabamos de ver, los factores, ¿cuáles fueron? Piedra, arena y agua. Y se colocan en un orden, en el lugar en que van, en el orden en que van, para obtener el resultado que queremos. ¿Cuál es el resultado? Que dentro del recipiente los tres factores entren sin problema. Si lo hacemos en el orden correcto, ¿lo logramos o no lo logramos? ¿Correcto? ¿Sí o no? Pero si se toman estos factores y se hace la operación en un orden diferente, o mejor dicho, en desorden, entonces, mi querido hermano, no va a funcionar. Porque en las matemáticas, el resultado siempre tiene que ser positivo. Siempre. Y si uno hace una suma sencilla o una resta sencilla, pero muchas veces cuando no se ordena el mayor arriba y el menor debajo, entonces el resultado va a dar negativo. Y ahí es donde viene algo más. Toda una operación extensa para despejar ese número y lograr que ese número que dio negativo pase a ser positivo. De una u otra manera hay que buscar que el resultado sea positivo. En Cristo y en nuestra vida diaria estoy totalmente seguro
que ninguno de nosotros estamos dispuestos a conformarnos con resultados negativos, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ¿sabe cuál es el problema con nosotros los seres humanos? Que cuando el orden de los factores, la manera en que colocamos las cosas en nuestras vidas, nos dan un resultado negativo, no somos capaces de reconocer que hay que hacerlo de una forma diferente, sino que comenzamos a operar y comenzamos a trabajar en lo que viene después. Y a esforzarnos y hacer toda una ecuación inmensa y operaciones y sumas y restas y divisiones y multiplicaciones por todas partes con la intención de lograr obtener un resultado diferente. Cuando lo único que teníamos que hacer de principio era ordenar los factores. Era poner a Cristo en primer lugar. Nuestro plan, nuestra voluntad, nuestras intenciones en segundo lugar. Y nuestros esfuerzos, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, después de colocarlos ahí en segundo lugar, entonces comenzar a trabajar, a esforzarnos. Porque siempre hay espacio para nuestros esfuerzos. Hay gente que no logra las cosas, ¿sabe por qué? Porque viven por fe. Yo voy a vivir por fe. ¿Y tú no trabajas? No, yo no trabajo, yo vivo por fe. Entonces, ¿qué haces? Nada, vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Estar acostado en la casa creyendo que en el transcurso del día Dios va a enviar la bendición. Porque yo creo en el poder de Dios y yo tengo fe que Dios lo va a enviar. Hay tres factores: Dios, su voluntad, su plan. 2, tus sueños, tus anhelos. 3, tu esfuerzo y tu dedicación por mantener unidos y enlazados la voluntad de Dios y tus sueños y anhelos. Y vamos a ir a la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Lo tiene? Capítulo 1, verso 15. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Me está hablando de quién? De Jesús, de Cristo, amén. Porque en Él, léalo conmigo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es antes de todas las cosas? Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿la qué? Para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y por el privilegio que nos brindas de poder escudriñarla. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento y que hables a nuestras vidas de manera especial. Que abras nuestros oídos espirituales y que sea palabra tuya y no palabra de hombre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Él es el principio de todas las cosas. Él era antes de que todo comenzara, antes de que todo fuese creado. De hecho, dice la palabra, por Él y para Él fueron creadas. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Cristo. Era para Él. Todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Por si fuera poco, dice, Él es la cabeza del cuerpo. El verso 18, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Él es la cabeza de nosotros. Amén. Y dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y dice acá, para que en algunas cosas, para que en unas que otras cosas, para que en una parte, para que en la iglesia, para que los domingos, para que en la congregación, ¿qué dice? Para que en todo, diga conmigo en todo, no, pero dígalo fuerte, en todo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y en otras versiones dice, para que en todo Él tenga el primer lugar. ¿Qué es preeminencia? Preeminencia es importancia. Una persona de preeminencia, la preeminencia es darle importancia, es darle prioridad, es darle una posición alta, es darle una posición de privilegio, una posición de primer lugar. Quiere decir que en todas las cosas Él debe tener el primer lugar, porque todo fue creado por Él y para Él. Lo que tú hoy puedes disfrutar, dile al que tiene a tu lado, no es tuyo. Dile, fue creado por Él y fue creado para Él. Y Él se merece el primer lugar de todas las cosas. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Nos habla de Elías y la viuda de Sarepta. Capítulo 17. Verso 8. ¿Lo tiene? Dice, vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. Yo he dado orden. Él dio la orden, la directriz, el mandato. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Para que comamos y nos dejemos, nos detenemos acá. Dios le dijo a Elías, Elías, ve a Sarepta de Sidón, porque yo he dado ¿qué? ¿Yo he dado qué? Él dio una orden. ¿A quién le dio orden? A una mujer. ¿Y cuál fue la orden? Sustentar a Elías. ¿Correcto? Cuando Elías llega, Elías le dice, dame agua. Le cuento, querido hermano, que pedir agua para aquel tiempo era como pedir oro. Porque en el mismo capítulo 17, a partir del verso 1, nos habla acerca de la sequía que Elías había anunciado. De hecho, dice la palabra que Elías se fue a vivir al lado de un arroyo y allí tomaba agua y Dios se encargaba de que cuervos lo alimentaran. Pero el arroyo, ¿qué pasó? Se secó. Se comenzó a ver la sequía. El agua era escasa. Entonces Elías llega y le dice a la mujer, dame agua. Y la mujer obedientemente dice que fue a buscarle el agua. ¿Por qué? Porque ¿quién le había dado una orden? Dios. Por esto cuando Elías le pide agua, la mujer no chistea. Porque ya Dios, dice la palabra, que ya Dios le había dado una orden. Y bueno, Dios me dijo que lo sustentara. Él me está pidiendo agua. Bueno, está bien, vamos a darle un poquito de agua. Y ella iba a buscar el agua. Pero le dice Elías, tráeme por favor un bocado de pan. Y hasta ahí llegó el orden. Ahí sí la mujer se olvidó de la orden que Dios le había dado. No, ya va, momento. La mujer quiso desordenar los factores. Le dijo, no. ¿Y qué pasa? ¿Qué les decía al principio? Cuando los factores no están bien ordenados, se consiguen resultados ¿qué? Negativos. La mujer era consciente de que estaba desordenando los factores y de que al desordenar los factores los resultados iban a ser negativos. La mujer le dijo, te cuento, Elías, los factores son los siguientes: cocinar, comer y luego esperar. Y el resultado de esos 3 factores es morir. Yo voy a cocinar y vamos a comer, mi hijo y yo. Después de eso nos vamos a sentar a esperar el resultado, que va a ser la muerte. Dios dio una orden. Dios dijo, así debe ser. Así lo vas a hacer. Pero la mujer de principio le costó. No, ya va. Pero dice la palabra que el profeta le dijo, no tengas miedo, tranquila. Verso 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, está bien. Haz como has dicho. Y hasta ahí todo bien, ¿no? La mujer respiró profundo y botó el aire. Alivio. Él aceptó que yo haga como he dicho. Y él le dijo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, por si fuera poco, debajo de la ceniza, y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Elías le dijo, haz como has dicho. Quiere decir, los factores son los correctos: cocinar, comer y esperar. Está muy bien, eso está perfecto. Pero el orden en el que tú estás dando los factores es el errado. Tú pretendes cocinar, luego comer con tu hijo y luego esperar y obtener como resultado la muerte.
Está bien, haz como has dicho, pero ordénalo. Hazlo de forma ordenada. Dame a mí primero. Y ahí esperamos a ver qué pasa. Vamos entonces a esperar, después de hacer esta ecuación, cuál es el resultado. Por si fuera poco, Elías no le estaba pidiendo cualquier cosa a la mujer. Elías no solo le estaba pidiendo un ahogadito, un bollito con ricota. Elías le estaba pidiendo un buen pan, de esos que traen por ahí de queso con jamón. Un buen pan con jamón, queso. ¿Qué más? A ver, ¿qué le echaría usted a un buen pan así? Jamón, yo le echaría queso, le echaría jamón, le echaría tocineta. ¿Cómo? Mantequilla de maní. ¿Te gustaría con mantequilla? Bueno, le echarías mantequilla de maní. ¿Qué más? Mayonesa, salsa de tomate, mostaza. ¿Qué más? Quesito de mano. ¿Ah? ¿Cómo? No te escucho. Nata, ¿te gustaría con nata? Le echas nata. ¿Qué más le echaríamos? Carnita mechada o pollito mechado. A mi esposa no le podría faltar papitas ralladas y queso de año. Y lo más importante, ¿qué le echaría? Diente. Oye, Elías le estaba pidiendo a esta mujer un pan cocido debajo de la ceniza. O sea, si Elías le estaba pidiendo arepa, Elías no quería las arepas al budar. Elías quería las arepas al horno. Elías no le estaba pidiendo cualquier cosa, aparte de que casi no había. Elías le dice: me lo vas a hacer debajo de las cenizas. Oye, eso era un plato fuerte para aquel entonces. Cocinarlo debajo de las cenizas. Y hasta el sol de hoy hay lugares donde todavía cocinan de esta forma. Y según queda muy sabroso, todavía no lo he probado. Abren un hueco en la arena, toman la carne o lo que sea, lo envuelven en papel aluminio, lo meten ahí en el hueco y arriba del hueco colocan toda la leña y prenden la leña. Y así se cocina. Cuando ya está listo, quitas la leña, sacas la pieza de pollo, el muslo que metiste allí bien jugoso, abres el papel y eso está sabroso. Eso para aquel tiempo era algo suculento. Elías no le estaba pidiendo cualquier cosa. Elías le estaba pidiendo un plato debajo de las cenizas, con la intención de enseñarle una cosa a la mujer. En otras palabras, Elías le estaba diciendo: mujer, yo te voy a enseñar los resultados que obtenemos cuando ordenamos las cosas como Dios dice que deben hacerse. Yo te voy a enseñar los buenos resultados que puedes obtener cuando colocas y haces las cosas como Dios dice que debe ser. Cuando me das a mí primero, porque no estaba hablando Elías, le estaba hablando Dios. Elías le recordó la orden. Cuando Elías le dijo: dame a mí primero, automáticamente la mujer se acordó de que un día antes, una noche antes, no sé, en un sueño, no sé cómo fue que Dios le dijo: voy a enviar un hombre para que lo sustentes. Y tienes que encargarte, mujer, de que a ese hombre nada le falte. Cuando él le dijo esto, la mujer de una vez recapacitó y dice la palabra que entonces ella agarró y fue a hacer como Elías le dijo, porque Elías le dijo: Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El orden de los factores que la mujer había aplicado a la operación le iba a dar como resultado morir.
Pero el resultado que iba a dar el perfecto orden de Dios era que no faltara el alimento en su casa hasta el día en que lloviera. ¿Cuántos años duró sin llover? ¿Usted se acuerda? 3 años y medio. Y durante 3 años y medio a esa mujer no le faltó el alimento. Y escúcheme bien que esto es importante. Porque la razón por la cual muchas veces nosotros nos negamos a cumplir con el orden de Dios y nos encerramos en nuestro propio orden y acomodamos las cosas a nuestra manera, obtenemos como resultados negativos, cosas negativas. Y muchas veces, amados hermanos, nos cuesta hacer lo que Dios dice que debemos hacer, porque no tiene explicación. Imagínate usted la cara de esta mujer cuando Elías le dice: si tú me das a mí primero del poquitico que tienes allí, no te va a faltar la harina y no te va a faltar el aceite en tu casa hasta el día en que vuelva a llover. ¿Qué cara habrá puesto esta mujer? O mejor le pregunto, ¿qué cara hubieses puesto tú? Si del último kilo de harina que tú tenías, lo que te quedan son un puñadito, 100 gramos. Y Dios te dice: dámelo a mí primero, porque si tú me lo das a mí primero, en tu casa nada va a faltar. Y no va a escasear la harina, ni va a menguar el aceite. ¿Qué cara pone el incrédulo? ¿Estás loco, chico? Sí, Luis. Estáis clarito, pues. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? ¿Qué es lo que quería decirle? Elías le dijo: el aceite no va a menguar. ¿Sabe qué es menguar? Que baje. O sea, que aunque ella agarrara y llenara la paila de aceite, cuando ella volviera a colocar el frasco en la mesa, el frasco iba a estar por el mismo nivel. Esto es extraordinario, ¿no? Y es algo que uno normalmente no medita. Uno se imaginaría, es que imagínate, ¿qué podríamos imaginarnos? Si no fuese esto, ¿qué podríamos imaginarnos? Ah, no, eso es que Dios se iba a encargar de que a alguien semanal le llevara 1 litro de aceite. Como dicen por ahí, ¿a dónde chivo si no hay mecate? ¿Quién iba a estarle llevando 1 litro de aceite semanal si había sequía para todo el mundo? Si de todos los pobres, de los pobres, de los pobres, de los más pobres, esta era la más rica. Tenía que ser porque fue la que Dios escogió para darle a Elías. Quiere decir que los demás ya se habían comido el puñado de harina que quedaba. Y Dios vio a aquella todavía le queda un puñado de harina. Vamos para allá. Nadie le iba a estar llevando aceite. El mismo Dios se iba a encargar de que aunque ella usara el aceite nunca menguara. El mismo litro de aceite durante 3 años y medio. Y usted dirá: cónchale, ese aceite debe estar bien negro. Pero no es que ella iba a estar reutilizándolo. No. Es que ella iba a usar todo el aceite que ella quisiera. Y la palabra, la promesa, el resultado del correcto orden de los factores era que el aceite no iba a menguar en su vida. Y la harina, dice la palabra, no escaseará. No va a haber poca, va a haber abundante. Cuando tú haces las cosas como Dios dice, cuando tú colocas a Dios en primer lugar, tú obtienes resultados positivos, tú obtienes respaldo de Dios. Y probablemente, que te lo digo, tú vas a comenzar a hacer esa suma o esa resta y te va a parecer que los números, en vez de ir subiendo, van bajando. Pero lo importante es que si tú colocaste a Dios en primer lugar en esa suma, puedes tener la confianza y la seguridad de que todo va a dar un buen resultado en tu vida, que todo va a marchar bien, que todo va a salir como esperas, a obtener buenos resultados. No pretendas dejar a Dios por fuera, porque si tú dejas a Dios de último, cuando vengas a ver, no hay espacio para Dios.
¿Sí o no? Cuando a ti te caen 10 dolitas, ¿y cuánto tienes que sacar para el Señor? 1. Pero entonces tú dices, no, voy a la tienda a comprar. Y vas y compras. Compraste, te gastaste 5, te quedan 5. Y luego dices, no, voy a la farmacia a comprar. Te gastaste 3, te quedan 2. Y luego dices, bueno, voy el domingo a la iglesia y te gastas los 2 que te quedan en pasaje. ¿Hubo espacio para Dios? Pero si a ti te llegan esos 10 dolitas y tú apartas lo que es de Dios, el único dolita que es de Dios, lo apartas. Tú vas a la tienda y con 9 dolitas que te quedan, tú gastas $15 en la tienda. Y con el vuelto, tú vas y gastas $10 en la farmacia. Y con el vuelto, tú vas y pagas tus pasajes y vienes a la iglesia y te consigues una hermanita que se montó en el bus por fe porque no tenía pasajes y te alcanza para pagarle los pasajes a la hermanita. Y llegas a la casa de Dios y cumples con Él y le das el único dolita que le corresponde a Dios, se lo das. Y si nos ponemos a sacar cuenta, los números no dan. Según te quedaban 9, pero resulta que gastaste 15 en la tienda, más 10 en la farmacia, son 25, más los pasajes tuyos y los pasajes de la hermana, ya pasamos los 30. ¿De dónde salieron $30 si yo lo que tenía era 9? ¿Sabe de dónde salieron? Del perfecto orden de los factores. De colocar a Dios en primer lugar. Tú colocas a Dios en primer lugar y todo fluye a la perfección, querido hermano. Tú vas a hacer un trabajo, tú vas a hacer algo y tú colocas a Dios en primer lugar en ese trabajo y todo fluye de manera especial. Todo es una bendición. Recibes la fortaleza de Dios, recibes su presencia. Recibe su ayuda. Las puertas se abren. Pero cuando tú colocas a Dios en primer lugar. Si usted no coloca a Dios en primer lugar, amado hermano, créame que todo va a ser un desastre. Si usted no ordena los factores, créame, querido hermano, que su vida se va a volver un caos. El resultado de esta mujer al no ordenar los factores era morir. Pero Elías le dijo, ven acá, si tú ordenas los factores de la manera correcta, si tú le das a Dios primero, si tú obedeces lo que Dios te dijo que tenías que hacer, que era sustentarme a mí, en tu casa el aceite no va a menguar, la harina no va a escasear. Dios va a estar contigo durante la sequía. Oye, Dios le estaba diciendo a ella, tranquila, haz como yo te estoy diciendo. Colócame a mí en primer lugar y yo estaré contigo en medio del proceso, en medio de la adversidad. Y hoy Dios te lo dice a ti porque muchas veces que el proceso, amado hermano, nos envuelve. Y allí envueltos por el proceso terminamos dándole el primer lugar a otras cosas. Terminamos poniendo en primer lugar nuestros propios esfuerzos, poniendo en primer lugar nuestras metas, nuestros sueños, poniendo en primer lugar nuestras ideas. Y cuando vamos a ver, amado hermano, no hay fuerza. No hay manera de que entonces podamos, bueno, ahora sí voy a meter a Dios. Imagínate eso. Ha llegado, mire, yo quiero una consejería, Yo quiero que usted me dé el consejo. Imagínate, Víctor, que tú llegues y tú me digas, apóstol, yo quiero que usted me dé un consejo. Dígame, Víctor. Apóstol, yo sé que usted no sabe de siembra, pero Dios habla a través de usted. Dígame, apóstol, no sé si sembrar maíz o sembrar yuca, ¿qué hago? Bueno, Víctor, siembra yuca. Y que entonces Víctor me diga, lo que pasa es que ya sembré el maíz.
¿Cómo es eso? Se supone que él tiene que primero preguntar, ¿correcto? Y que de acuerdo a lo que Dios le diga, o de acuerdo a lo que él reciba de parte de Dios, él vaya y accione. Un orden en los factores. Ay, apóstol, no sé qué hacer. ¿Será que me voy del país o será que me quedo? No, hija, quédate, apóstol. Lo que pasa es que ya compré los pasajes. Apóstol, por allá me llamaron de un trabajo. ¿Será que lo recibo? ¿Será que voy o atiendo el trabajo o no lo atiendo? No, no lo atiendas, no viene de Dios. Ay, es que ya di mi palabra, ya me mandé a hacer el uniforme y todo. Ya el lunes tengo que estar allá a las 7 de la mañana. Hay un desorden en los factores. ¿Y qué resultados traen? Negativos. Mire, y lo importante que es darle el primer lugar a Dios. El pastor me dijo, apóstol, hay un trabajo por allí, quería meter la solicitud, la carta. Está bien, hágalo. Y metió la solicitud. Eso fue hace meses, ¿verdad? En diciembre él metió esa solicitud. ¿Y hace cuándo comenzó? Hace un mes. En abril, en mayo, lo llamaron. Y apenas lo llamaron, él me llamó, me escribió. Apóstol, me llamaron del trabajo. ¿Qué hago? ¿Será que voy a ver qué es lo que es? Sí, vaya. Fue a la reunión. Apenas salió de la reunión me escribió, apóstol, es así, 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 así. El horario es rotativo. No tengo días libres fijos. 2 días libres a la semana, pero no es rotativo. Puede que un viernes me toque, sí, otro viernes no. Puede que un domingo me llamen a trabajar. Puede que un sábado me llamen a trabajar. Y yo le dije, usted lo que tiene que decir es que usted es cristiano. Y él dijo, yo se lo dije. Y que yo los domingos no puedo. Eso es todo. Darle el primer lugar a Dios, agarrar los factores y ponerlos en el orden correcto para que los resultados sean positivos. Pero imagínense usted que entonces allá le dicen, no, mira, es rotativo esto, aquello. Y entonces él venga y me diga, bueno, apóstol, le cuento que el horario es rotativo, entonces para que sepa que de vez en cuando voy a faltar los domingos. Entonces para que sepa que hay sábados que no voy a ir a evangelizar. Y hay domingos que yo no voy para el servicio porque probablemente me toque trabajar. Se desordenaron ahí los factores. Pero él no, él ordenó las cosas. Él puso cada factor como debía. Y él no vino a decirle a Dios, Señor, a veces voy a faltar por el trabajo. Él fue y le dijo al trabajo, todos los domingos yo voy a faltar por causa de mi Dios. Ordenando los factores. El trabajo se le dio. Y yo le dije, agárrelo. Y si usted le dicen que un domingo usted tiene que ir a trabajar, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y si usted le dicen que un sábado usted tiene que faltar, que usted tiene que ir a trabajar, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y él dijo, amén, así voy a hacer. Y hasta el sol de hoy, en mayo, ya va para 2 meses trabajando y no ha tenido que faltar ni un solo domingo. Y Dios se ha encargado. Por ahí hay gente que falta a la iglesia porque si no lo botan del trabajo. Esta semana le salió sábado y domingo, ¿verdad? A trabajar, lo llamaron a trabajar. Y él fue y dijo allá, yo se lo dije a ustedes muy bien, sábado y domingo en la mañana yo no puedo. Así que no cuenten conmigo. Yo voy a faltar. Bueno, falte, está bien, no hay problema. Pero Dios es tan bueno que para Él, digámoslo de esta forma, no romper su racha de trabajo, porque hasta el sol de hoy no ha faltado ni un solo día. Y para que Él no quedara como inasistente o irresponsable sábado y domingo, Dios se encargó y de una u otra forma le ajustaron el horario y le dieron sábado y domingo libres en la mañana para Él poder cumplir con Dios. Esto, amado hermano, es lo que pasa cuando le damos el buen orden a los factores.
Cuando ponemos las cosas en su lugar, como van, de acuerdo a como Él dice que tiene que ser. La mujer hizo así. Fue y abrió el huequito, metió el pan, puso la leña, la prendió, le hizo tremendo sancocho a Elías, de pan con pan, abrió el pan, le metió pan, se lo sirvió y le dijo: aquí está. Y Elías comió, amado hermano, y se dio un bidón, pan con pan, sabroso. Se comió su pan. No sé si le habrá dejado a ella que al niño. Dice la palabra que alcanzó para todos y que desde entonces no escaseó. Y ella creyó, según el orden que ella le estaba dando a las cosas, que iban a morir de hambre. Pues resulta que pasó el tiempo y como Dios se estaba encargando de que el aceite no menguara y que la harina no escaseara, y Dios le había dicho a Elías: Elías, ve a vivir allá en Sarepta de Sidón con esa mujer. Elías se quedó viviendo allí. Resulta que el niño enfermó y murió. No fue de hambre, porque la profecía fue que no iba a escasear ni la harina ni el aceite. Y ella hizo como Dios le dijo y así fue, no escaseó. Pero pasado el tiempo el niño murió, se enfermó. Y dice la palabra que murió. Y esta mujer fue desesperada donde estaba Elías y le dijo: ¿qué pasó? Yo hice como tú me dijiste, ¿qué pasó? Y Elías le dijo: tranquila. Entró Elías a la habitación y Dios hizo la obra y el niño resucitó. Y ahora voy con esto. Cuando nosotros ordenamos los factores, ordenamos en nuestra vida las cosas como debe ser. Dios en primer lugar, después nosotros, después lo demás, primero Dios. Esto no te va a librar de pruebas, no te va a librar de procesos, no te va a librar de adversidades, las vas a vivir. Pero colocaste a Dios en primer lugar. Por lo tanto, Dios siempre va a estar para ayudarte a perseverar en medio de las pruebas. Colocaste a Dios por encima de todas las cosas. Por lo tanto, Dios se encargará de mantenerse por encima del problema, por encima de la adversidad, por encima de la dificultad. Y cuando a ti te esté ahogando el problema, cuando a ti tú sientas que te está ahogando la adversidad, Dios te va a decir: tranquilo, tranquila, tú me colocaste a mí primero, tú me colocaste a mí por encima de esa prueba, por encima de ese proceso, por encima de esa dificultad. Y yo me encargaré de mantenerme allí. Nada va a bajarme de allí. Solo tú, solo yo tenemos el permiso, no el poder, tenemos el permiso de bajar a Dios y colocarlo por debajo del problema. Y eso no hace que Dios sea menos. Dios es Dios y nadie lo cambia. Eso hace que Dios sea menos en tu vida. Tú y yo tenemos que decidir. Jesús decía en Mateo 6, capítulo 6, verso 31. No se afanen. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? No se afanen por el día de mañana. Y Él les decía algo muy tremendo. Los gentiles se afanan por esas cosas. Y cuando Él dice gentiles, en realidad Él se está refiriendo a los pecadores, a la gente del mundo, a la gente que está allá afuera, a la gente que no lo busca. Y Él dice: no se afanen. ¿Por qué habrán de comer? ¿Qué habrán de vestir?
Porque los gentiles buscan esas cosas. Quiere decir que si usted está aquí en la iglesia congregándose, levantando sus manos y diciendo santo, 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 pero usted vive afanado, ¿por qué va a comer? ¿Por qué va a vestir? Entonces uno más del montón de allá afuera. No lo dije yo. Disculpe si le sonó fuerte, perdón. Pero no lo dije yo. Lo dijo Cristo. ¿Sabes qué hacen los que están aquí dentro? Los que son de Cristo, los que son de Él. Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas comienzan a venir por añadidura. Jesús les dijo: no sean como los gentiles afanados por las cosas del mundo. Sean más bien como hijos de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No sé qué te falta, no sé qué necesitas, no sé qué crees tú que falta en casa, pero algo sí sé, y es que si colocas a Dios en primer lugar, todo lo demás será añadido. Y siempre llamó mi atención que en el versículo 32 dice: no te afanes por eso, en el verso 31, porque así viven los gentiles, afanados por eso. En el verso 32 él dice: porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Y siempre, amado hermano, he entendido este verso. Podría decir que de una manera diferente a como normalmente lo entendemos. Uno lee este verso: vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad, y automáticamente uno cierra los ojos, uno levanta las manos, se le salen aquellos lagrimones de cocodrilo y uno comienza a decir: ay sí, Señor, tú sabes que yo necesito un carro, Señor. Nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Tú sabes que yo necesito una casa, Señor. Tú sabes que yo necesito un esposo. Tú sabes que yo necesito una esposa. Ay, si Dios sabe lo que yo necesito. Es lo que acostumbramos a hacer cuando leemos algo así, cuando viene ese verso a memoria: vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Ay, sí, Dios sabe que yo necesito esto, aquello, lo otro. He entendido, he aprendido a entender, y creo que me ha funcionado. Y es entender este verso de una forma diferente. Cuando a mi memoria viene este verso: vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad, al mismo tiempo escucho, soy yo mismo, yo diciéndome a mí mismo: Juan Andrés, tú no sabes lo que necesitas. Quien verdaderamente sabe lo que tú necesitas es tu Dios. Uno dice que uno necesita un carro, que uno necesita una casa, que uno necesita un trabajo, que uno necesita una esposa, que uno necesita un esposo. No. Diga conmigo, eso es añadidura. Diga, añadidura. Eso es un lujo. Ay, apóstol, ¿cómo usted va a decir que el trabajo es un lujo? Es un lujo. No es básico, no es fundamental. Un esposo, una esposa, eso es un lujo. Tengo el lujo más bello del mundo. Pero no es vital, no es una necesidad. Nuestra necesidad es Cristo. Y cuando Él dice vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad, Él primero dice: no te afanes por lo que el mundo se afana. Pero entonces si tú vienes y Él te dice: no, vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad, y tú vas y tú le dices: ay, Señor, sí, tú sabes que necesito alimento en mi casa, tú sabes que necesito vestido. ¿Te estás afanando o no te estás afanando por las cosas que se afanan en el mundo? ¿Sí o no? ¿Estás haciendo o no estás haciendo lo que hace el mundo? ¿Lo estás haciendo? Jesús le dijo: no se preocupen por lo que comen o por lo que visten. Pero entonces va y le dice: sí, Señor, tú sabes que necesito comer y necesito vestir. Estás igual que la gente del mundo, solo que quieres disfrazarlo.
El que está en Cristo reconoce que lo único que tiene que buscar es el reino de Dios y su justicia, y que de las demás cosas se encargará el Señor. Jesús dijo, todas las demás vienen por añadiduras. Quiere decir que todo lo que tú crees que necesitas en realidad es añadidura. Víctor, ¿tú crees que tú necesitas que salga esa siembra para poder venderla y tener lo tuyo? Pero Víctor, eso no lo necesitas. Tú necesitas a Dios y Dios se encargará de que venga esa añadidura. Yo puedo creer que yo lo que necesito es el trabajo de los trabajos a poner esto como yo quiero. Pero no. Yo no necesito el trabajo de los trabajos y el sueldo de los sueldos. Yo necesito a Dios, y la provisión para este lugar vendrá por añadidura. El orden de los factores altera el producto. ¿Qué producto quieres? ¿Qué resultado quieres? Ese es el producto en la matemática, el resultado. ¿Qué resultado quieres? ¿Qué resultado quieres? Querido hermano, hermana, deja de ponerte a ti en primer lugar. Deja de poner tus sueños, tus planes, tus metas en primer lugar. Cuando tú vas y tú en tu oración, tú oras por tus planes, por tus sueños, por tus metas, por tus proyectos, por tu esto, tú. Tú estás como los del mundo, afanado. Y estás tan afanado que pareces un grillito en los oídos de Dios. Mi trabajo. Y mi esposa. Y mi esposo. Vamos a cambiar el orden. Cuando dejamos de mi trabajo, mi esposo, mi esposa, mi casa, mi carro, mi esto, y mi. Y comenzamos con tu voluntad, Señor, tu voluntad en mi vida, tu voluntad en mi casa, tu voluntad en mi familia, tu voluntad en todo lo que yo haga. Sé tú el primero en todas las cosas. Recibe la preeminencia, Señor, en cada paso que doy, en todas las cosas que hago. Ya tú dejas de ser un grillito aturdidor y comienza a sonar una alabanza hermosa en los oídos del Señor, una adoración genuina, porque esto también es adorar. Adorar no es cantar 3 coritos y 2 notas musicales. Adorar, amado hermanos, es cuando tú también te vas a la presencia de Dios y tú le demuestras que para ti es más importante su voluntad, su propósito, que tus propios sueños, que tus propias metas. Y cuando Dios recibe esa hermosa adoración y colocas a Él primero, lo colocas a Él primero y al reino de Dios y su justicia, Él dice: voy a comenzar a enviar las añadiduras para Él. Voy a comenzar a enviar las añadiduras para ella. Si tú quieres buenos resultados, ordena tus factores. Ordena lo que está desordenado. Dale el primer lugar a Dios. Tú quieres que te vaya bien en la finanza, dale el primer lugar a Dios. Dale el primer lugar a Dios, colócalo por encima de todas las cosas. Lo leímos ahorita en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Para que Él tenga la preeminencia, diga conmigo, en todo. En todo. Diga en mi familia. Diga en mi matrimonio. Diga en mi hogar.
Pero abra la boca, hermano, o no quiere poner a Dios en primer lugar. ¿Ah? Dígalo en mi trabajo. Allá, Mildred, en la pizzería, que Él tenga el primer lugar. Víctor, que en la siembra Él tenga el primer lugar. Que allá, Alejandro, en las pulgas, en las playitas, Él tenga el primer lugar. Que Él tenga el primer lugar en todas las cosas, William. Que en el push, antes de montarte tú, se monte Él. Y si no se monta, no te montes. Y si Él no da la primera palada, no la des tú. Y si Él no hace la primera pizza, no la hagas tú. Espero usted me entienda. No quiero que Mildred me diga, apóstol, yo no abrí porque yo nunca vi la pizza hecha. Dele gloria a Dios. Ordene los factores en su vida. Coloque a Dios en primer lugar y usted va a tener buenos resultados. Resultados positivos. El orden de los factores. En Cristo, el orden de los factores altera el producto. O lo ordenas y haces como Dios te dijo para que todo salga bien, o haces como a ti te parece, no hay problema. Después, como decía mi papá, después no vengas con las tablas en la cabeza. Déjate guiar por Dios. Déjate instruir por Él. ¿Sabe? A mí me han llegado personas y me han preguntado, mire esto. Y yo le digo, bueno, yo te voy a dar un consejo, le digo yo. Yo le voy a dar un consejo. Le doy un consejo. Porque si yo le digo, bueno, mira, haz así. ¿Quién se cree? No, yo no voy más para allá. Porque Él me pretende controlar la vida a mí. Entonces yo prefiero decir, te voy a dar un consejo. Y comienzo diciéndole, te voy a dar un consejo. Y termino diciéndole, recuerda que fue un consejo lo que te di. Pero a veces es tan tremendo que uno le dice, es un consejo. Y entonces como es un consejo, ellos van y hacen como quieren. Porque solo es un consejo, no es una orden. Ah, bueno, Él me aconsejó. Pero cuando Él me dice que es un consejo, quiere decir que yo estoy en todo mi derecho de hacer como yo quiera, ¿sí o no? Y es verdad. Esa es mi intención. Cuando yo le digo es un consejo, es hacerle entender que la persona está en todo su derecho de al fin de cuentas ir y hacer como a ella le parezca. Y en verdad no está obligada a hacer como yo le digo. Pero ¿sabe qué me entristece? Que no me está buscando a mí, ¿o sí? De verdad yo no creo que tú, Víctor, me vengas a buscar a mí, al muchachito de 23 años, se me olvida a veces, ¿no? Al muchachito de 23 años, para que te dé consejos a ti de siembra. ¿Qué consejo te puedo dar yo? Pero si tú buscas al siervo de Dios, si tú no estás buscándome a mí, sino que estás buscando a Dios, un consejo de parte de Dios. Qué triste es que Dios te diga, bueno, mira, hazlo así, y que tú vayas y lo hagas a tu manera. Y que tu defensa sea, era un consejo. Aprende a escuchar la voz de Dios. Eso también es darle el primer lugar. Día tras día nos trazamos planes, sueños y metas, anhelos, todos los días. Pero te voy a decir algo. Tú todos los días quieres algo nuevo. Pero en Cristo, desde el día en que Él te formó en el vientre de tu madre, ya Él tenía algo diseñado para ti. Ya Él tenía algo planeado para ti.
Y el consejo que puedo darte es no busque nada fuera de su presencia. Busca su plan, busca su propósito, busca sus proyectos. Y como lo vimos ahí al principio, primero su voluntad. Y en el espacio que quede, María, en el pequeño espacio que quede por ahí, por los laditos, tus sueños, tus metas. Pero ¿sabes qué es interesante de esto que vimos al principio? Que la arena está diluida, es polvo, son pequeños granos. Y que a medida que ella va entrando, ella puede amoldarse a las piedras que estaban allí dentro. Nuestra voluntad, nuestro plan, nuestros sueños, nuestros anhelos, diga conmigo, no deben ser rígidos. No. Tus planes, tus anhelos deben ser flexibles, que ellos puedan fácilmente adaptarse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida. Tenemos que ser flexibles. Sabes, cuando el Señor nos entregó este lugar, me dijeron, no, mire, esto para la casa de Dios. Y mi esposa y yo lo recibimos. El diseño no era este. El diseño era muy diferente. La parte del frente no iba a estar cerrada, sino que iba a ser al aire libre. Pero dijimos no. Después recibimos otro diseño. Y no, va a ser así. Así y así y así. Y en estos días, y no solo en estos días, desde hace mucho rato. Una vez me dijo el apóstol Ender, y tú lo vas a hacer así. ¿Y por qué no mejor haces así, 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 así? Y yo decía, no, por esto, por aquello. Porque yo necesito hacerlo así, por esto. Y mi esposa también a veces me decía, pero ¿por qué lo vas a hacer así? ¿Por qué no mejor lo haces de esta manera? No, por esto. Rígido, tenso. Y al mismo tiempo rígido y tenso en mi plan, en mis planos, en mi idea, cargado, preocupado. Porque no es nada económica la idea que yo tenía aquí. Y yo estaba encerrado en esa idea. Y en estos días, una vez más, ella me dijo, pero mira, así. Hazlo así, así y así. Y aprendí a escuchar. Aprendí a dejar que mis planes sean flexibles y se vayan moldeando de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mi querido hermano, esa sí es dura, esa sí es rígida, esa no la moldea nadie. Tú no vas a ir con 3 lagrimitas a decirle, ay Señor, y Él lo va a cambiar todo. Tú no vas a ir con tu trozo de voluntad, con tu inmenso y gran sueño y plan, y decirle a Dios, Señor, échate para un lado que no cabe lo mío. Tú aprendes a colocar a Dios en primer lugar. Y cuando te toque lo tuyo, tú miras lo que entra y lo que no. Y lo que entró, gloria a Dios, va a ir ahí abrazado, envuelto, totalmente empapado en la voluntad de Dios. Y lo que no entró, no entró. Y listo. Así es que funcionan las cosas. Y no podía cerrar sin acotarles esto. Porque podríamos llegar a cometer el error de ordenar y poner a Dios en primer lugar. Chévere. Pero cuando vas a colocar lo tuyo, quieres colocarlo a tu manera. Si en vez de intentar añadir arena a ese recipiente, yo hubiese intentado añadir otra cosa, ¿sabe qué me hubiese tocado hacer? Comenzar a mover lo que ya había colocado adentro. Y hasta incluso terminar sacando algo de lo que ya había colocado para meterlo nuevo. Si nuestra voluntad es rígida y no aprendemos a moldear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, si no aprendemos a moldear nuestros planes, nuestros proyectos a la voluntad de Dios, tarde o temprano, amado hermano, terminaremos metiendo la mano en el recipiente, sacando la voluntad de Dios para que quepa la nuestra. Y ay,
hay cuando hagamos esto. Así que antes de que esto pase, aprende a moldearte, a colocar a Dios en primer lugar y que tus planes vayan de acuerdo a su voluntad. Y no pretendas tú que la voluntad de Dios vaya de acuerdo a tus planes. Amén. Colócate sobre tus pies.